Tía Jenny no está, profe. Ya. La tía Jenny está, pero es más presencial, que no la va a estar saludando, no va a estar hablando tanto, porque está un poco ocupada, ya está solucionando algunos problemas. Ahora, ¿cuál va a ser el tema? ¿Qué es lo que vamos a introducir? Género dramático. ¿Qué vamos a tratar de hacer en esta primera clase? Vamos a conocer los tipos de género dramático que existen, vamos a ver cuál es la historia del género dramático y de dónde viene, cómo surge, desde dónde se inicia y para qué nos sirve en realidad en estos tiempos. Ahora, a diferencia del género narrativo, a diferencia del género lírico, que son géneros que vimos atrás o que hemos mencionado, el género dramático se va a presentar a nosotros a través de diálogos. ¿A qué me refiero yo con diálogos? Me refiero a que no necesita un narrador. ¿Ya? En el género dramático no hay alguien que nos esté contando la historia. No hay una persona, no hay una voz por aquí y por allá que nos esté diciendo, oye, mira, esto está sucediendo, esto es lo que está pasando. Nosotros vamos a descubrir qué es lo que sucede con los personajes, cómo ellos se comunican a través de los diálogos que estos mismos personajes estén teniendo con ellos. Las obras de este género, de lo que trata es que las obras finalmente sean representadas en el teatro y va a usar la función conativa o la función apelativa que veremos más adelante. Ahora, una consulta. ¿Alguno de ustedes ha visto una obra de teatro alguna vez? ¿Han ido a ver una obra de teatro? No, profe. No, y el resto tampoco parece. No, profe. Al parecer, no. Bueno, chicos, más adelante vamos a mostrar como ejemplos, vamos a hablar de las obras del teatro. Quería saber si tenían esa cercanía. Ahora, ¿cómo inicia esto? ¿Cómo inicia el teatro? El teatro, como muchas de las cosas en literatura, inicia en Grecia, en la antigua Grecia. Aquí surgen manifestaciones porque a nuestros amigos los griegos les gustaba celebrar. Ya a los griegos les encantaba celebrar, les encantaba hacer fiestas, les encantaba la jarana, les gustaba mucho hacer carretes. Entonces, ¿qué pasa? Además de los carretes, a nuestros amigos los griegos les encantaba tomar, les encantaba la uva y les encantaba el vino. Por lo tanto, ellos celebraban a un dios que se llamaba Dionisio. ¿Alguien había escuchado hablar de Dionisio? No. ¿No? Como los dioses griegos, no, no, ese no les suena. Bueno, ese dios, que es un poquito más escondido, es el dios de la fertilidad de la tierra, o sea, ellos le celebraban a Dionisio cuando habían buenas cosechas, y además era el dios del vino y de la uva. Entonces, en agradecimiento a este dios, hacían estas fiestas, tomaban mucho vino, comían uvas y celebraban la fertilidad que habían tenido durante el año. A medida que la fiesta iba avanzando, que nuestros amigos iban tomando más y se empezaban a poner un poco más felices, podríamos decirlo así, empezaban a disfrazarse y empezaban a actuar como distintos personajes. Estas actuaciones hace que comience lo que ahora conocemos como el teatro griego. El teatro griego o el drama griego es una tradición teatral que florece en la antigua Grecia entre los años 600 y 200 antes de Cristo. ¿Dónde? En la ciudad-estado de Atenas. ¿Por qué en Atenas? Porque ahí residía el poder político y el poder militar de Grecia, ¿ya? Ahí donde estaba la mayor cantidad de gente, ahí donde se concentraba
todas las personas a hacer estas celebraciones, ahí es donde va a comenzar el teatro como tal. ¿Ya? La tragedia ateniense comienza, la tragedia ateniense y la comedia eran obras de lo que primero nosotros podemos entender como teatro. Y tienen un impacto súper duradero en nosotros. Esto que inició como disfraces, como representaciones simples en estas fiestas donde nuestros amigos los griegos estaban un poquito pasaditos de trago, se va a convertir en todo lo que nosotros conocemos ahora como teatro, como cine, como películas. Prácticamente todo lo que nosotros vamos a ver en entretención, en tragedia o en drama es gracias a nuestros amigos los griegos. Ahora, les voy a volver a hablar de este tipo de Dionisio, este dios del vino, este dios de la fertilidad. Como les dije, el teatro proviene de aquí, de la antigua Grecia, de estos festivales dedicados al culto de Dionisio. Anualmente, una vez al año, se hacían estas fiestas que se llamaban dionisíacas. Ahora, no podemos saber exactamente cómo comienzan estos rituales, simplemente podemos saber que eran gracias a nuestro amigo Dionisio, era gracias a tal vez el alcohol que andaba por ahí por allá, y era gracias a que nuestros amigos los griegos tenían mucha imaginación que empieza el teatro. Sin ellos no tendríamos nada. Ahora, hay tres personas muy importantes en la historia del teatro y tres personas muy importantes en la historia de Grecia. ¿Quiénes son estos tres tipos? Son los primeros actores que existieron en el mundo. O al menos los tres primeros actores de los que se tiene un registro, ya que están en la historia, están escritos, anotados y que nosotros podemos saber sus nombres y podemos saber exactamente qué era lo que estaban haciendo o cuáles son sus aportes a todo lo que nosotros conocemos como teatro. Primero viene nuestro amigo Tespis. En el año 500 a.C. fue el primero en usar la máscara como un elemento para caracterizar a los personajes, que significan dramas de política, dramas de religión o de la vida cotidiana dentro de una obra. Ahora, ¿qué me refiero yo con usar máscaras? ¿Alguna vez habían visto un dibujo de estas máscaras, una que sonríe y una que está triste? ¿Les suena este dibujo así de la tele, de los monitos, de algún lado? Sí, profe, en la televisión. Ya en la tele sale a veces una máscara feliz y una triste. Estas dos máscaras representan el teatro. Y representan el teatro porque antiguamente, cuando inicia nuestro amigo Tespis, decide tomar estas máscaras para hacer sus obras. ¿Por qué? Al principio las obras las hacía una sola persona y, como ustedes sabrán, los griegos no tenían micrófono, tampoco tenían un sistema de amplificación o de televisiones como sucede ahora, ¿cierto? Ahora cuando alguien está actuando y usted está muy lejos en el estadio, ve a esa persona por las pantallas gigantes. Nosotros podemos escuchar a alguien a través de los micrófonos, de los parlantes. Nuestros amigos los griegos no tenían esto. Si bien sus teatros eran bastante buenos y proyectaban bien la voz, no permitían que la gente de atrás viera bien lo que estaba sucediendo en el escenario. Entonces nuestro amigo Tespis dijo, ya, voy a usar estas máscaras grandes con estas facciones que son súper notorias para que la gente se dé cuenta de qué sentimiento existe en el personaje. Entonces, si él quería representar la felicidad, se ponía una máscara que tenía una sonrisa muy grande para que la gente que estaba incluso atrás en el escenario pudiera darse cuenta de qué es lo que estaba siendo representado en ese preciso instante. Luego viene Esquilo. Nuestro amigo Esquilo inventa al segundo actor, ¿ya? Esto pasó como unos 30 años después de que Tespis empezó a usar las máscaras. Piensen, fueron 30 años donde todo lo que era obra de teatro solo tenía un actor. Hasta que Esquilo dijo, oye, ¿y si ponemos otro más en el escenario? A lo mejor se hace la obra más entretenida, a lo mejor todo funciona mejor.
Al hacer esto empieza lo que es el diálogo de los personajes y empieza una de las cosas más importantes en el género teatral, que los personajes puedan dialogar entre sí. Que un personaje dialogue con otro ahora, si lo pensamos, es prácticamente natural, ¿cierto? Si ustedes se imaginan cualquier película que hayan visto, siempre va a estar el diálogo de personajes, siempre va a haber uno hablándole al otro, preguntándole cosas, diciéndole lo que tiene que hacer, explicándole qué es lo que sucedió. Pero antes de Esquilo eso no existía. Era una sola persona que se subía a actuar solo. Y luego viene nuestro amigo Sófocles. Como 3 o 4 añitos después de Esquilo, Sófocles dice, ya, Esquilo metió uno más, yo voy a meter otro tipo más. Y mete un tercer actor. Con 3 actores ya se podían hacer otras situaciones dramáticas, se podían representar otras cosas sobre el escenario. Con 3 actores podían haber muchos más personajes arriba, podían usar muchas máscaras distintas. Ahora, un solo actor podía representar a más de un personaje. ¿A qué me refiero yo con esto? A lo mejor habían 3 actores en el escenario, pero la historia podía contar una historia de 3 o 4 personajes distintos. ¿Cómo lo hacían? Juanito, digamos que Juanito se sube. Juanito tiene una máscara de una mujer, ¿ya? Tiene otra máscara de un viejo. Entonces, Juanito puede actuar 2 personajes, a la mujer y al viejo, ¿ya? Aquí solo hombres actuando porque a la mujer se le prohibía actuar en la antigua Grecia. Los únicos que actuaban eran hombres. Y si habían papeles femeninos, eran hombres quienes se ponían máscaras de mujeres para representar estos papeles, ¿ya? Se le prohibía a la mujer actuar. ¿Saben por qué o no? ¿O se imaginan por qué las mujeres no actuaban en la antigua Grecia? No, profe. Ya. Las mujeres no actuaban en la antigua Grecia porque ni siquiera eran consideradas ciudadanas. Eran, para los griegos, inferiores. Entonces no se les permitía a las mujeres actuar porque eran inferiores a los hombres. Eso era lo que decían los griegos. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Qué opinan? ¿Son entonces las mujeres inferiores a los hombres? ¿Creen que era bueno prohibirles actuar? Yo creo que No, no, obvio. profe. Por supuesto que no. No, ¿cierto? Pero bueno, los griegos lo creían así y es por eso que solamente se veían hombres actuando. Es obvio que la mujer no es inferior, ya en el tiempo de ahora lo sabemos, pero los griegos pensaban diferentes. Ahora, la máscara era generalmente utilizada y eran de naturaleza inmóvil. Ya no piensen que la máscara se movía, no piensen que era algo que era muy elaborado al principio. Era una mueca fija. La máscara que se ponían nuestros amigos los griegos tenían una mueca y con esa mueca se quedaban a menos que se cambiaran la máscara. Podía ser una mueca de tragedia, de risa. Por lo tanto, dentro de una misma obra, el actor podía interpretar a varios personajes y variar sus rostros para cambiar el estado de ánimo también. Como yo les dije, un actor podía representar a una mujer y además a un viejo y tener distintas máscaras para el viejo y distintas máscaras para la mujer. Podía tener una máscara del viejo triste, enojado, feliz, la mujer igual, triste, enojada, feliz, por aquí, por allá. Esto hacía que fuera más fácil representar, fuera más fácil mostrarle a las otras personas cuál era la emoción que tenía el personaje en ese momento. ¿Ya? Únicamente participaba el hombre, como yo les dije, y a medida que fue avanzando el teatro, las máscaras fueron mejorando. Ahora, la máscara no era solo estético, ya no era solo para mostrar una emoción. La máscara en la voz, o sea, en la boca... Uy, se me cayó el cuatro. La máscara en la boca tenía como un cono así,
Este cono permitía que la voz de nuestro amigo el actor fuera proyectada mucho más lejos en el escenario. Como ustedes saben, no sé si alguna vez han hecho el experimento de ponerse sus manos así o han visto que los personajes hacen así para gritar ¡Aló! ¿Qué pasa? Y suena un poco más lejos la voz. Esto lo hacían las máscaras, ¿ya? Tenían un cono en la boca que permitía que el actor proyectara su voz mucho más lejos sin esforzarse tanto. Acá tenemos un ejemplo de un actor acompañado con el corifeo que tenía máscaras. Estos chicos eran como las primeras máscaras que se estaban utilizando en el teatro griego. Cuando recién comenzó, como yo les dije, las máscaras eran súper burdas, eran como hechas casi con poco cariño, eran hechas con poco amor. Sin embargo, usted puede ver qué expresión tienen estas caras. ¿Qué expresión podrían decir ustedes que hay ahí? ¿Qué expresión? De susto, de Como dolor. Dolor, puede ser susto por acá. como agonía. Agonía, muy bien. Ya, excelente. Tenemos susto, tenemos dolor, tenemos agonía. Claro, es una representación algo terrible de lo que puede estar sucediendo. Nos vemos ayudados con el actor que está al centro, que esa es la cara que tratan de imitar las máscaras. Pero las máscaras eran así. Una cara humana, con expresiones súper, pero súper exageradas y eran mucho más grandes que un rostro. Entonces, por ejemplo, yo me saco los lentes, y yo me saco los lentes no veo mucho. Y la cara del actor no la veo mucho sin lentes, ya veo como una carita difusa. Pero las máscaras sí las logro diferenciar, ya logro ver esta mueca que tienen. Si alguien te causa lentes, podría hacer el mismo ejercicio y se va a dar cuenta de eso, ya la máscara, la mueca, es fácil de ver, fácil de entender, incluso sin lentes. Por lo tanto, de lejos también podría funcionar así. Ahora, nuestros amigos los griegos fueron cambiando de máscaras, las fueron haciendo cada vez mejores o exageradas. Esto dependía de la obra que estuvieran representando o del tipo de obra que estuvieran representando nuestros amigos los griegos. Por un lado, tenemos las máscaras de la comedia, ¿ya? Que eran súper toscas, eran ridículas y se construían con una sonrisa que deformaba los rasgos del personaje, ¿ya? También se vinculaban a una burla a los hombres con alto poder. ¿A qué me refiero yo? La máscara de la comedia era exagerada y además de ser exagerada, deformaba mucho el rostro humano, ¿ya? La máscara de comedia que tenemos acá es esta verde que está aquí, es una máscara de comedia. Si bien entendemos que hay un rostro humano, ¿cierto? Los ojos nunca van a ser tan grandes, la mueca tampoco se exagera de esa forma en un rostro humano, la comedia trata de ser extrema en cuanto al uso de la máscara. La sátira, que era otro tipo de obra que se veía en este tiempo, que la vamos a explicar más adelante, la sátira era más fantástica, ¿ya? Tenía fisionomía zoomorfa porque era más divertido. ¿Alguien sabe lo que significa zoomorfo? Que algo sea zoomorfo. Tiene que ver con los animales. Excelente. Tiene que ver con los animales. Miren, voy a buscar aquí en internet otros tipos de máscaras que podemos ver del teatro griego de la sátira, con estos rasgos zoomorfos. Tenemos esta que está acá. ¿Se ve o no? Es. Que tiene como cara de perro, así, como extraño. Habían otras que tenían caras de zorro, habían otras que tenían caras de rata, tenían estos rasgos zoomorfos. ¿Y para qué servían estos rasgos zoomorfos? Se preguntarán ustedes. ¿Para qué
Los griegos relacionarían humanos con animales. Esto pasaba porque es súper fácil relacionar características personales de alguien si lo vemos representado como un animal. ¿Por qué? ¿Qué se dice de los zorros en las caricaturas o en las fábulas? ¿Cómo es el zorro? ¿Cómo es la personalidad de un zorro? Que son Astuto. pillos y dragones. Son astutos, son pillos, son ladrones. Entonces, si el personaje de la sátira estaba usando una máscara que tenía rasgos de zorro, nosotros podíamos decir, ah, este es un ladrón, ¿cierto? O este tipo es astuto. Lo mismo pasaba si tenía rasgos de rata. ¿Qué podría ser si tiene rasgos de rata, de ratón? ¿Qué podríamos decir de las ratas? O si le decimos a alguien que es una rata, ¿a qué nos referimos? Igual que es así como pillo, como sucio, como... Es como sucio, también se le dice que son medio asustadizos a los ratones, que se andan arrancando de todo, ¿ya? Para eso se usaban los rasgos zoomorfos, se le daban estos rasgos de animales a los personajes para decir, oye, mira, este personaje va a tener esta personalidad y tú lo puedes ver de inmediato por los rasgos que tiene en su máscara. Y en la tragedia se representan personajes como jóvenes, viejos o mujeres, pero de una forma súper severa o súper trágica, ¿ya? La tragedia, la máscara de la tragedia era una máscara súper elaborada, era casi una escultura. La máscara de la tragedia trataba de exagerar la mueca, pero no volvía deforme el rostro, ¿ya? Si bien la mueca estaba bien exagerada, el rostro mantenía sus proporciones. Además, estaba muy bien hecha la máscara. De las tres que tenemos acá, bueno, se ven 4 máscaras, ¿cuál creen ustedes que sería la de la tragedia? La cuarta, la de abajo. La cuarta de abajo, puede ser, se podría usar para tragedia. La que realmente corresponde a una tragedia ya de las Yo más... creo que la verde. Ya, por la mueca, dices tú. Sí, porque tampoco está como tan Tan deforme la cara. deforme. Ajá, excelente. La que más se usaba para tragedia de aquí es esta de acá, la segunda que se ve. Es, si se pueden dar cuenta, la más elaborada. El pelo de la barba, los cabellos del personaje que está representando están como muy bien hechos, tienen mucho cuidado. Incluso le marcaron los pelitos de las cejas que están acá. ¿Ya? El personaje está súper enojado y tiene arrugado aquí arriba de la nariz, tiene como muy cuidado los detalles de acá, de la frente. Es una máscara hecha con mucho cariño, con mucha dedicación, así podemos saber que es una máscara de tragedia. Ahora, las obras dramáticas se caracterizan por diferentes formas, por muchas cosas distintas. Primero, representan un conflicto humano de dos fuerzas contrarias. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto no es nada más que una lucha entre dos fuerzas que se van a estar enfrentando. Por lo tanto, este conflicto que nos presenta el teatro debe ser solucionado por los participantes ¿a través de qué? A través de diferentes acciones, ¿ya? Y estas acciones que suceden durante la obra se les denomina acción dramática. Así de simple. ¿A qué me refiero yo con esto? Me refiero a que al igual que cualquier película, cualquier serie que ustedes hayan visto, siempre va a haber un conflicto. Imagínense ver una serie o una película sin conflicto, sería súper fome. ¿Han visto una película últimamente? ¿Alguna que suene, que sea como general? ¿O alguna película que les guste? El Conjuro. Ya, el Conjuro. ¿Cuál es el conflicto en el Conjuro? ¿Qué sucede ahí? Que hay personas poseídas. Personas poseídas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que buscan estas personas poseídas? Liberarse, ¿cierto? O terminar con este mal que los está persiguiendo.
Entonces, en esa película, como en cualquier película, tenemos siempre una lucha de fuerzas contrarias. La lucha entre el bien y el mal. Estos poseídos que quieren ser liberados o quieren arrancarse de la casa. Cualquier película siempre va a tener este drama, este dilema entre medio. Hay algo que nosotros debemos aprender a separar. Debemos separar lo que es obra dramática de obra teatral. Si bien van a lo mismo o lo podemos entender como un conjunto, la obra dramática y la obra teatral, también debemos entender que estas dos se van a separar. No son lo mismo. ¿Por qué no son lo mismo? ¿Se les ocurre cuál podría ser la diferencia? Dime, Violeta. Pero entonces, o sea, existen las obras teatrales y una obra dramática estaría dentro de una obra teatral. Una obra teatral puede ser dramática, de comedia, así o nada que ver. No, por ese lado no va. Ah, Sí ya, tenemos drama, comedia y tragedia, ¿ya? Pero no tiene que ver aquí en esta diferencia, ok. ¿ya? ¿A alguien más se le ocurre? Ya, les explico. Cuando nuestro amigo el dramaturgo, que es el que escribe, decide escribir una obra, comienza por la obra dramática. La obra dramática es el texto escrito. Esa es la diferencia, Violeta. Obra dramática, texto, libro, ¿ya? Y pertenece, por Ya. lo tanto, al ámbito de lo literario. Aquí vamos a encontrar la historia, vamos a encontrar el mundo creado por el autor, el texto, ¿ya? No tiene nada que ver con el director teatral, por ahora. La idea de una obra dramática es que finalmente, en su futuro, cuando logre finalizar todo, se convierta en una obra teatral. La obra dramática es el primer paso para llegar a una obra teatral, ¿ya? Lo uno va primero que lo otro. No es que sean diferencias tan grandes, por eso yo les decía que como que van en lo mismo. La obra dramática es el texto escrito. También se le dice texto dramático, ¿ya? Es lo que se hace primero. Por lo tanto, es solo literatura, ¿ya? Es una creación del lenguaje concebida por el autor, que nosotros le vamos a decir dramaturgo. En literatura, o sea, en el género lírico se llama poeta, en el género dramático se llama dramaturgo. El que escribe acá es el dramaturgo, quien inventa y desarrolla esta obra a partir de un conflicto y luego ese conflicto lo empieza a expandir con una o más acciones en un espacio y un tiempo determinados. O sea, a nuestro amigo se le ocurre algo, dice, ya, voy a hacer una película sobre un león que tiene a su papá y lo pierde, y su tío, que es malo, lo engaña para quedarse con el reino, ¿ya? Podríamos decir que así empieza un dramaturgo a hacer su obra, a hacer su guión. La obra dramática es todo el mundo creado por un autor y que va a ser susceptible a ser representado escénicamente. ¿A qué me refiero yo con esto? El objetivo principal que va a tener un dramaturgo es que su obra sea representada. Él escribió una obra dramática. Dime, Carlos. Y por ejemplo, la obra que la persona que quiere transmitir puede ser cualquier tipo de obra escrita o también puede ser verídica, algo así. Sí, mira, el dramaturgo va a decidir. Si quiere lo hace con algo que pasó, si quiere lo hace con algo inventado, si quiere lo hace con algo que sea extraordinario o algo que sea un poquito más realista. Pero él decide qué es lo que va a hacer, cuál va a ser su conflicto, ¿ya? Puede ser un conflicto de una persona que se quiere enfrentar a lo que dijeron los dioses, o puede ser un conflicto de un grupo de niñas que necesitan, no sé,
que necesitan encontrar a sus padres, por decirlo así. Lo que va a crear es independiente de lo que él quiera. Puede crear una obra dramática de lo que sea. Lo que sí es que tenemos que saber que el dramaturgo lo hace porque lo quiere ver en el teatro. Si un dramaturgo escribe una obra dramática, si la comienza a escribir, es para verla representada, es para ver actores sobre el escenario. Él escribe con esa finalidad en mente. Para eso se escribe la obra dramática, ¿ya? Para verlas en el escenario finalmente. No se escribe para jugar, no se escribe porque le dio la gana, no se escribe porque está aburrido, ¿ya? Si él no lo quiere ver en el teatro, escribe un libro, ¿ya? Que es diferente a esto. Él lo hace con diálogos porque quiere verlo representado algún día. Y luego pasamos a la obra teatral, que es la puesta en escena del texto dramático, ¿ya? Aquí pertenece al ámbito del teatro. En ella se presenta todo lo que es la visión del director teatral, no la del autor, ¿ya? Y aquí hay veces que pueden haber choques de visiones. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hay alguien escribiendo, está el dramaturgo, ¿cierto? El autor, el que inventó la obra. Usted puede escribir la obra como le dé la gana, como usted quiera, y puede hacer los personajes como usted desee. Si dice que este personaje mide 2 metros y es muy flaco y tiene una mano con 7 dedos, usted lo escribe, lo inventa, lo pone en su obra de teatro, o sea, en su obra dramática, y da lo mismo. Ahora, cuando esa obra llega a ser representada, el autor ya no tiene nada que ver ahí. Él ya escribió su obra y ahora la toma el director de teatro, el director teatral. Él va a leer lo que escribió el autor y va a decir, sí, ¿sabes qué? Sí, esto me gusta, esto también. Mira, esto no me gusta, así que lo vamos a cambiar. El director del teatro puede hacer cambios, puede decirle a los actores que se comporten de una forma distinta a lo que el autor quería, puede poner actores que sean diferentes a lo que el autor dijo. Si el autor dijo que este autor era, o sea, que este personaje era gordo, a lo mejor al director del teatro le dice, no, no me gusta gordo, mejor pongámoslo flaco. Si el autor dijo que este personaje era negro y el director dice, no, yo lo quiero azul, lo cambia. Si él dijo que este personaje tenía el pelo rojo y el director del teatro lo quiere con el pelo verde, se lo cambia. Es ahí donde pueden haber algunos problemas, porque el autor diga, ¿sabes qué? Tú representaste una obra distinta a la que yo quería, no me gusta, pero eso no depende de él. Cuando la obra del autor se va a convertir en obra teatral, el autor pierde todo control sobre ella. Ahora, lo que decimos de la obra de teatro es que es la concreción, es la representación de la obra mediante esta puesta en escena. Y puede ser de manera directa, audible y visible del texto, para que ustedes, los espectadores, participen, se interesen y se conmuevan. En una representación hay muchos elementos. En una representación teatral no solo están los actores y el director, como se cree generalmente. Hay personas encargadas de la iluminación, del maquillaje, del vestuario, de la escenografía, de la música, de la ambientación, de la interpretación, de que se haga una buena dicción, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos factores que influyen en cómo esta obra se va a ver representada. Un factor que influye mucho puede ser el presupuesto que se tenga, ¿ya? Aquí en Chile, en general, las compañías de teatro son o tienen poco presupuesto en general, ¿ya? Las compañías de teatro tienen pocos actores, tienen poco dinero para hacer escenografías, tienen poco dinero para conseguirse materiales para la escenografía. Por lo tanto, es súper importante que el director teatral pueda adaptar las obras, ¿ya? Muchas veces las obras se adaptan por necesidad y no por capricho, ¿ya? No es que un director teatral sea mala onda y diga, yo le voy a cambiar todo este tipo. En general, el director de teatro dice, oye, ¿sabes qué? No me puedo conseguir un auto para meterlo en el escenario. Vamos a decir que nuestro personaje mejor
llega en bicicleta. Una adaptación necesaria. Oye, ¿sabéis que no me puedo conseguir, no sé, un vestido de novia rojo? Que es el que tiene en la obra dramática el personaje, pero le vamos a poner este blanco que me puede conseguir por acá. Una adaptación necesaria, ¿ya? Oye, ¿sabes que mis actores, los tres, son flacos? No hay ninguno que sea gordo, no importa. Pongamos a todos los personajes flacos, ¿ya? Adaptaciones se hacen muchas veces por necesidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia de estos dos tipos? Sí, sí se entiende. Ya. Sí, profesor. Es súper, en realidad la diferencia cuando uno se le explica es como súper fácil de reconocer, ¿no? Una escrita y la otra representada en el teatro. Ahora, van quedando 15 minutos, yo les voy a dar 15 minutos ahora para que hagan la pregunta esencial. La idea es que puedan terminarla hoy o mañana, porque mañana también voy a tratar de darles 15 minutos. Teniendo la lista, ustedes van a quedar liberados ya de la pregunta esencial, así que se las voy a dar. Miren, la pregunta esencial de hoy, de esta semana, tiene que ver con ordenar diferentes, ¿cómo se llaman? Diferentes afirmaciones. ¿Cómo las van a ordenar? Yo les sugiero que la ordenen aquí en este cuadrito, pero si usted encuentra una mejor manera de ordenarlas, ahí verá usted. Ya a lo mejor pone obra dramática, enumera 5, después abajo pone obra teatral y enumera 5. ¿Ya? Son estas de acá. Cada una pertenece o a la obra dramática o a la obra teatral. No hay ninguna que pertenezca a las dos al mismo tiempo, ¿ya? Son un total de 10 y cada una tiene 5. Hay 5 de la obra dramática y hay 5 de la obra teatral. Tu deber es encontrar las 5 y las 5. Yo ahora les voy a subir la pregunta, si es que no está arriba, voy a revisar si ya está arriba. Creo que ya está lista. Sí, la tía Jennifer ya la subió. Y de hecho hay alguien que ya entregó, veloz. ¿Ya? Así que usen estos 15 minutos que quedan de la clase, chicos, para ver si pueden hacer la pregunta esencial. Si hay alguna duda, me preguntan, pero recuerden, son 5 de un lado y 5 del otro, ¿ya? Traten de ver cuáles van dónde. Si la envían y tienen algún error, lo más probable es que yo les diga, oye, esta está en el lugar equivocado, revisa de nuevo tus afirmaciones.